Muy buenos días amigos y hermanos, muchas bendiciones. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Amigos y hermanos, vamos a seguir dando lectura a la palabra de nuestro Señor. Ahora vamos a leer esta porción y dice la batalla de Armagedón. Todos estos eventos están dentro de la séptima copa, o sea, se cierra los primeros 3 años y medio. Está el capítulo 13, 14 y 15. Y esta porción de la batalla de Armagedón. Entonces vamos a darle lectura para que, si así Dios tiene en su plan darnos un día mañana, un día más de vida, pues mañana estaremos comenzando con el inicio de la gran tribulación. Para que veamos cómo Dios ha preparado todo. Queda en ti y en mí. Si leemos las Sagradas Escrituras, nos vamos a dar cuenta claramente de los tiempos, del plan de Dios en el Apocalipsis. Pero si tú o yo nos dejamos guiar únicamente por las enseñanzas del humano, decir, oh, es que el pastor dice, oh, es que el líder, los ancianos, no, nosotros como cristianos, la respuesta es, la Biblia dice. Tú y yo no podemos incluir a nadie más cuando estamos compartiendo la palabra del Señor, ni añadir historias de otros. La palabra es la palabra y no se le quita ni se le añade. Entonces, si yo estoy predicando, no te puedo decir, ay, voy a comentarles una anécdota de tal pastor, de tal evangelista. No. Si estoy hablando de Dios, es únicamente de Dios. Por eso, nunca ustedes, yo soy miembro en una congregación y nunca escuchan ustedes que yo estoy diciendo, oh, es que nuestro pastor, o como muchos dicen, mi pastor, mi líder, me tocó mi mejor líder. No. Yo como cristiano, como hijo de Dios, hablo de las grandezas de nuestro Señor. Ahora vamos a eso hemos sido llamados, a compartir las buenas nuevas de salvación. Y vamos a leer. Hay varios versículos bíblicos y seas tú tomando tu escritura o tu libreta y apuntando los versículos y dándote tú el tiempo, pues leerlos. Perdón. Entonces, la batalla de Armagedón. La vamos a leer bajo la unción del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que la presencia y la gracia del Señor esté conmigo. Y dice, la batalla de Armagedón tendrá lugar durante los últimos días de la gran tribulación, porque la batalla de Armagedón es el final. Entonces, por eso dice que en los últimos días, tal como se revela en Apocalipsis 16. Por eso es necesario leer esto primero. Y si Dios nos da vida, nos sigue dando vida, pues mañana estaremos comenzando con el capítulo 16. Entonces, Apocalipsis 16, el Señor derramará sobre la tierra una serie de 7 juicios devastadores que se conoce como copas de ira. Las primeras 6 copas de ira divinas se servirán como introducción a lo que la Babilonia llama Armagedón. Cuando se derrame la 6ª copa, versículo 12, la segunda venida de Cristo será eminente, o sea que está próximo a bajar con su iglesia. Pero de aquí a eso todavía hay mucho que aprender y darnos cuenta. Entonces 12 dice, la segunda venida de Cristo será eminente.
El versículo 12 dice que las aguas del río Éufrates se secarán a fin de preparar el camino para una invasión militar a Israel por parte de los reyes de Oriente. Cuando Juan contempló esta escena del fin de los tiempos, dejó asentado lo siguiente: y vi salir de la boca del dragón. Aquí están los tres perversos: el diablo, el anticristo y el falso profeta. Dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos, uno de cada boca de ellos. El espíritu inmundo dice: a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículos 13 y 14 del capítulo 16. Al inicio de la gran tribulación y a través del poder y el engaño satánico se organiza un gobierno mundial en que el gobernante de las 10 naciones del Imperio Romano, que ha resumido, se convierte en dictador sobre toda la tierra. Comprobar Apocalipsis 13:7, lo que leímos. De la misma fuente de poder que organizó este gobierno mundial llega a influencia para reunir a los ejércitos de la tierra a fin de desatar al gobierno de este mundo. Estos ejércitos convergen en la tierra santa para una lucha por demostrar quién tiene la superioridad. Sin embargo, es evidente que el propósito satánico de la batalla de Armagedón es reunir al poderío militar del mundo para pelear contra los ejércitos celestiales. Qué equivocados están, porque nunca podrán ellos ganar. Dice Apocalipsis 16, versículo 16, declara: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La batalla se desarrollará en el monte de Megiddo, en arameo Armagedón, lugar ubicado en el norte de Israel. En realidad, de acuerdo con unos pasajes que describe esta escena, ver Daniel 11, 40 al 45. Tanto los ejércitos invasores como los defensores probablemente se dispersarán por toda la tierra de Israel, la que abarcará unos 320 kilómetros, 200 millas, de norte a sur, y se extenderá desde el mar Mediterráneo al oeste hasta el río Éufrates al este. Estos ejércitos pelearán una guerra por la supremacía global contra el gobernante del mundo, mientras toda la humanidad sucumbe ante los diversos juicios de Dios.
Sin embargo, la guerra quedará sin resolver y aún en el día de la segunda venida de Cristo habrá com- combat- combates de casa en casa en, en Jerusalén. Zacarías 14, 1 y 3. Apocalipsis 16, 17 al 21 describe la séptima y última copa de ira, un devastador terremoto. Este es el terremoto que nunca jamás lo ha habido. Este es el terremoto del fin. Apocalipsis 16, 17, 21 describe la séptima y última copa de ira, un devastador terremoto de alcance mundial. Entonces, este es de alcance mundial. Entonces, todos los terremotos que menciona en las demás profecías, como lo dijo nuestro Señor, oiréis rumores de guerra, de todo. Entonces, lo que dijo en Mateo. Entonces, es muy grande el alcance que este devastador terremoto. No hay otro terremoto, solamente este, el que va a nivel mundial. Esto no es por partes, sino que esto es a nivel del mundo. Entonces, terremoto será una tormenta, dice 16. Voy a comenzar a leer porque a nivel mundial dice, destruirá a Babilonia. Este terremoto a nivel mundial destruirá a Babilonia. Ver Apocalipsis 18. Colapsará las ciudades de las naciones, versículo 16 y 19, y desaparecerán las islas y las montañas. Es cuando todo quedará a un solo nivel. El dímax del juicio del terremoto será una tormenta de granizo totalmente sobrenatural. Versículo 21. En que dada uno de estos granizos pesará aproximadamente 45 kilos 100 libras. El mundo será un desquicio y las ciudades quedarán en ruina. Aparentemente solo Jerusalén y la ciudad de Israel permanecerán intactas. ¿El por qué? Porque allí es donde Él nació y allí es donde Él vendrá nuevamente. Entonces, esos lugares por eso no serán vencidos. Han caído en pecado y todos ciertamente lo sabemos, pero siempre es la tierra donde nuestro Señor va a descender a la tierra. Entonces, queda bien claro. Ruina dice, aparentemente solo Jerusalén y las ciudades de Israel permanecerán intactas. Es en este escenario que Cristo regresará con poder y gloria como se describe en Apocalipsis 19, versículo 11 al 16. Entonces, versículo 19, 11 al 16. Entonces nos queda bien claro. Dice 11 al 16, dice así. Leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La manifestación gloriosa de Jesús. La venida, su segunda venida. Y dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno
conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito y alabado es nuestro Señor. Se llega al final de la gran batalla con el terremoto, incluido el granizo y la lluvia de granizos de esta magnitud. Acabará con todo, y esto es a nivel del mundo, y quedará intacto solamente Israel y Jerusalén, lugar donde él vendrá. Por eso queda intacto, porque es donde él siempre vendrá a esta tierra. Entonces, y allí en esa venida ya venimos nosotros. Por eso es de que desde el capítulo 4 ya no se menciona la iglesia hasta el regreso de ella a la tierra. Entonces, así es todo el plan y propósito de nuestro Señor. Por eso yo siempre les invito. He compartido y les voy a compartir nuevamente. Si en alguna ocasión te ha tocado a ti que alguien te desanime leer el Apocalipsis, no le pongas oído al humano. El enemigo no usa gente que sea incrédula. El enemigo también usa mentes de personas que se dicen ser cristianos, y no solo cristianos, sino que aún con ministerio pastoral. ¿Por qué les comparto esto? Yo te animo en el amor de Dios. Yo te animo, dobla tu rodilla, clámale sabiduría y entendimiento a nuestro Señor, que Él te la dará. Lee el Apocalipsis más detenidamente. Yo solo estoy compartiendo así la lectura, y todos los versículos que hay no los venimos dando lectura. Espero que tú los apuntes y los leas. Pero yo te animo. Este libro de Apocalipsis es el libro, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero como este es el libro de los tiempos finales, este libro aquí es donde tú te vas a dar cuenta si de veramente estás agradando a Dios o no estás haciendo la voluntad de nuestro Señor. Entonces es por medio de su palabra en este libro de Apocalipsis, te hace reflexionar y ponerte a cuenta con Él. No hay necesidad que el hombre te lo esté diciendo. Entonces es un libro tan maravilloso, tan hermoso, que si tú le das el tiempo a Dios a escudriñar este libro, te vas a dar cuenta del cristianismo que en estos tiempos está viviendo, y cuáles son los juicios de Dios para todo ese cristianismo tibio que hoy en día está a nivel del mundo, ¿verdad? Entonces, en una ocasión yo compartí en una célula, y estaba el pastor al que pertenece esa célula, y yo compartí que estaba leyendo el Apocalipsis, y era mi primera vez que lo estaba leyendo. Tenía yo como unos 2 meses de haber entregado mi vida al Señor, y él me dijo, hermano, dice, pues yo le aconsejo,
no lo vaya a estar leyendo usted solo, porque ese libro es muy profundo, ese es muy difícil de entenderlo, y me hizo un rollo y me dijo, tiene que abocarse a un líder que tenga, o a su pastor, que tenga la sabiduría suficiente. Digo, porque ese libro es muy peligroso uno solo leerlo. Yo solo lo escuché por educación, no le contesté, y llegué a la casa, doblé mis rodillas en el cuartito, ahí donde entregué mi vida al Señor. Entonces vivía todavía ahí, y cancelé, reprendí todo plan de Satanás. ¿Cómo Dios me va a traer desánimo a mí si Él nos ha dado el Espíritu Santo para que nos guíe al conocimiento de la verdad? Entonces ese pastor fue usado por Satanás para quererme desanimar, que porque toda la actitud y las palabras que él me dijo fue que dejara de leerlo solo y que me abocara a un líder que pudiese entender el Apocalipsis, y, que lo compartiera conmigo. Reprendí al diablo porque sé que no venía de parte de Dios, y usando un siervo que es pastor. ¿Ah? Pero como las enseñanzas del humano sí las sigue el humano, como a las 3 semanas el copastor de esa congregación también está leyendo usted el Apocalipsis, ¿verdad, hermano? Sí. Tenga mucho cuidado. Y me hizo también otro, y también llegué al cuarto y cancelé, reprendí, y no les tomé yo sus consejos supuestamente. Y después un líder de esa misma congregación. Así es de que el pastor de esa congregación, el copastor de esa congregación y un líder de esa congregación me vienen con la misma historia. Y el líder me dijo que hasta había ido a visitar al hospital a un joven que por leer el Apocalipsis se había vuelto loco. Y dije yo, ¿cómo Dios va a enloquecer a alguien si Él nos ha llamado para escudriñar su palabra? Entonces cuando leemos, y por eso dice que tengamos discernimiento de los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Y también llegué al cuarto, cancelé todo plan del enemigo. Con estas son 5 veces que Dios me está permitiendo leer el Apocalipsis, y cada día más Él pone ese deseo de seguir escudriñando. Él no pone no pone el querer desmayar, no. Entonces todo eso vino del plan del enemigo, usando a personas que uno cree que están preparadas, pero no es así. Entonces por eso allí donde yo medito, y claramente dijo Pablo que no pusiéramos la mirada en nadie más, sino que solamente en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Les comparto esto. Ay, disculpen que este video se está haciendo largo, pero les comparto esto en el amor de Dios. Por si aún tu pastor te quiere desanimar, reprende a Satanás. No le digas a él, pero llega al lugar solo, dobla tus rodillas, cancela, y el Espíritu de Dios es para guiarnos al conocimiento de la verdad, no para confundirnos. El espíritu de confusión es del enemigo, no es de Dios. El Espíritu de Dios es para guiarnos al conocimiento de toda la verdad. Entonces, eso sucedió, y yo te animo. Yo te animo. Este libro, el Apocalipsis, es un libro tan maravilloso, y yo te animo en el amor de Dios. Dale el tiempo y te vas a dar cuenta, para que también eso te va a servir, para que ningún mentiroso de esos charlatanes que anda añadiendo mentiras te vaya a engañar. Entonces, muchas bendiciones. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo quede con cada uno de nosotros. Pasen un feliz día en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.